Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis no pertenecientes? Pues bienvenidos una vez más a su programa Desde el Alma. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña la doctora Raquel Lieberman. Doctora Lieberman, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Miriam, me da mucho gusto saludarte, estar aquí contigo y con tu audiencia. Estoy muy bien, gracias a Al Dios. contrario, doctora, muchas gracias. Para mí es un gusto enorme que nos acompañe. Ojalá sea la primera de varias emisiones con usted. Eh, Esperemos que sí, que así sea. Este programa quise invitar a la doctora Lieberman. Me gustaría, antes de comentarles quién es la doctora Lieberman, a nivel personal es alguien que estimo mucho, la conozco desde hace más de 10 años y es una persona que en mi Así es. propio proceso personal me ha ayudado mucho, ¿no? He trabajado con ella a nivel personal, en terapia, y he trabajado con ella en constelaciones en diferentes momentos y pues ha sido parte de mi proceso de crecimiento, de evolución, pero también he participado en varios talleres y cursos que ella ha dado, que ya comentaremos en algún momento de la charla. Bueno, antes de empezar el programa, me gustaría comentarles un poco quién es la doctora Lieberman. Ella es psicóloga clínica, especialista en terapia de pareja y transgeneracional, es consteladora, tiene más de 35 años de experiencia clínica y bueno, también ha sido docente en diferentes lugares como la Universidad del Valle de México, el Instituto Mexicano de la Pareja, el Instituto de Estudios Transgeneracionales y como decía hace un momento, además pues se dedica a dar diferentes cursos y talleres relacionados a temas evolutivos. Doctora Lieberman, hoy quisiera que nos acompañara hablando de un tema que se relaciona mucho con las raíces de la prevención del suicidio, porque yo siempre digo que para cuando una persona llega a este punto, siempre hubo detrás muchos factores, el suicidio es multifactorial. Y creo que el tema que vamos a tocar con ustedes es un tema que marca las bases quizá más profundas de una persona y de donde vienen muchos temas que después nos vamos tropezando ya como niños, como jóvenes, como adultos y que a veces no les encontramos las raíces hasta que nos vamos muy atrás. Y este tema es cómo la relación con nuestro padre, con nuestra madre, influye en los vínculos que desarrollamos con nuestra propia persona, pero también con los vínculos que desarrollamos con nuestras parejas. Ese es el tema que me gustaría que hoy desarrolláramos. Y lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿qué tan cierto es que desde el inconsciente, incluso antes de la concepción, los padres ya están haciendo una especie como de mapa o un trazo de lo que va a ser el destino de sus hijos, doctora? ¿Qué tan cierto, qué tan no cierto es esto y en qué Sí, se basa? mira Miriam, es ciertísimo. Eh, este tema se ha estudiado muy profundamente en los últimos años y se le llama de una manera sintetizada proyecto sentido. Es decir, el sentido que los padres le dan desde su inconsciente antes de la gestación a ese hijo o hija que están por engendrar. Y claro, van creando como un sistema de creencias y de programas de vida que de alguna manera hace, como el inconsciente es ese mecanismo que nos guía a veces de una manera ciega, que le llamamos amor ciego, a veces nos guía de una manera un poco más clara o consciente hacia determinadas conductas una vez que tenemos como cierto criterio para desarrollarnos en la vida. Entonces, el proyecto sentido, si no se cumple, puede llegar a ser un factor de culpa inconsciente muy fuerte. Y porque ese proyecto sentido no es tan sencillo como lo aparente. Es decir, hay un proyecto aparente que es, ay, yo soy médico y quiero tener un hijo varón para que sea médico. Ok. O la mamá, yo soy huérfana temprana y quiero una niña para que me acompañe
pues todo lo más que pueda en la vida ella y me cuida en la vejez. Estos son aspectos muy frecuentes, muy comunes, pero también tenemos que cuando alguien fallece en la familia y el dolor es tan grande, la forma de repararlo desde el inconsciente es engendrar un hijo o hija para que sustituya a ese hermanito aborto, niño recién nacido o hermanito pequeño o mediano, también adolescente, que falleció. Y entonces es como ponerle una lápida a ese ser que van a engendrar para que ocupe un lugar que no es el propio, un lugar que dejó el hueco, que dejó vacío alguien muy querido que se fue de la familia. Y ahí viene como el vía crucis de la persona que está ocupando el lugar de alguien más. Esto, por supuesto, incide en su, podemos decir, en su identidad. Generalmente hay confusión en su seguridad, en todos los aspectos de desarrollo y sobre todo de bienestar que puede llegar a tener desde pequeño ese ser que van a engendrar. Y si no cumple las expectativas de los padres, pues hay desde el inconsciente una especie de energía emocional que lo lleva a sentir culpa, que lo lleva a estar desfasado, desubicado, donde el alma y la personalidad no embonan. Y entonces hay cierta dispersión en su sentir y en su conducta. ¿Qué hacen los padres? En muchos casos no están conscientes de esto. Y entonces lo que sucede es que no entienden por qué ese hijo o se rebela o no se adapta, porque no saben que ellos han ido trazando ciertos lineamientos que el hijo o no quiere o no puede cumplir, ¿no? Y si lo cumple, se sacrifica, en este caso que hemos visto de sustituir a alguien más de la familia que se fue antes de su tiempo. Y entonces sucede que hay estos conflictos pueden llevar realmente a la destrucción de este ser engendrado para sustituir a otro, y que en la adolescencia es cuando se hace efervescente cualquier tipo de conflicto profundo. Conflictos que están entre me voy hacia la vida o me quedo en el pasado, atorado, sin poder vivir. No es la muerte como tal, pero tampoco es la vida plena, ¿no? Y bueno, pues ese es el proyecto sentido. Por eso es importante que se conozca, se trabaje a profundidad en una regresión o dos. Este encuentro con el inconsciente de los padres para poder sustituir, para poder reemplazar el proyecto de los padres por un propio proyecto de vida. Y esto libera enormemente, ¿no? Claro. Eso es muy, muy básico de enfocar cuando hay problemas severos de conducta. Esta planeación, no solo las expectativas conscientes, sino también como ese a nivel inconsciente que se maneja. ¿Qué impacto tiene en la vida de esos hijos, Norma? Si lo cumplen, no hacen su propia vida. Okay. La hija que se queda a cuidar a la mamá, que a lo mejor ni se casa, y sin darse cuenta rechaza inconscientemente cualquier posibilidad de desarrollo personal o de formar una familia porque hay que cuidar a mamá, está cumpliendo con el proyecto. Claro. Quien cumple con el proyecto de sustituir a alguien que murió, carga con tristeza, depresión, está en una negatividad. Y hoy día el famoso doctor Salomón Selam le ha dado nombre y apellido a ese síntoma. Es el yaciente, el síntoma del yaciente. ¿Qué le pasa? Es él y es el que se fue. Guarda la energía negativa del que se fue. Y entonces dentro de su mundo, si toma esa posición
que los padres le adjudicaron inconscientemente, siempre va a ser como entre la muerte y la vida. Ahora sí al revés, más hacia la muerte que hacia la vida. Si se hace consciente, si esto se trabaja en profundidad, puede deshacer ese contrato, ¿no? Ahora, hay otros contratos que se deshacen, que son, bueno, es el proyecto de los padres, no un contrato precisamente porque el bebé que va a ser engendrado ni siquiera está integrado a ese proyecto antes de nacer, y entonces esa transmisión que le hacen los padres queda guardada, es su información inconsciente, y transgredirla también llena de culpa porque están como en lo que nosotros llamamos mala conciencia. Están en una mala conciencia con su sistema, con sus padres, y eso genera conflicto. Y si están en buena conciencia, están en lo que llamamos un amor ciego que los lleva a la destrucción en algunos casos, o a no desarrollar en plenitud su vida, y a lo mejor a no cumplir con la misión del alma, ¿no? Entonces, eso hay que revisarlo, hay que analizarlo, y sí se puede trabajar, claro que se puede trabajar y disolver. Es decir, que me vinieron a la mente dos conceptos, que si me quedo aliado en este proyecto sentido, me convierto como en una especie de chivo expiatorio, que se sacrifica, ¿no? En aras de lo que me están adjudicando como mandato para que yo lo haga. Y si me libero, soy una especie de oveja negra. Sí, algo así. Si yo me adapto, es para no ser excluido de ese sistema. Okay. Si yo me rebelo, corro el riesgo de que rompa mi relación con ellos. Por eso, lo que nosotros hacemos desde todas estas nuevas corrientes de terapia psicológica y también espiritual, porque cuando hablamos de inconsciente, de amor, de alma, estamos incluyendo elementos mucho más amplios y mucho más profundos que también son parte de nuestro ser, no solo la personalidad o el ego, es toda esta parte de nuestro ser que está involucrada. Y eso nos permite, a través de algunas técnicas específicas, pedir el permiso a los padres para cambiar el proyecto. En vez de la rebeldía, es la petición, pedir el permiso. Y eso facilita muchísimo un cambio. Es un cambio facilitador. Ok, es decir, en lugar de tener que hacer una ruptura y estar traicionando a tu clan, más bien haces esa petición para que haya armonía y entonces puedas hacer tu propio sentido de vida, pero con esa permisividad de tu clan. Es la permisividad del clan y la bendición, ¿no? Si el clan acepta, bendice tu camino. Claro. Y entonces está en armonía plena para poder hacer su nuevo camino. Este proyecto sentido, todos los seres humanos lo traemos, porque bueno, hablábamos, por ejemplo, que hay casos donde hubo hijos anteriores que se perdieron, tal. Todos traemos una impronta de un proyecto sentido, o solo algunas personas lo traen. Absolutamente todos. Como es inconsciente, los padres muchas veces no lo registran, pero todos traemos esa impronta, como dices tú, esa marca, esa huella, porque es como una huella en nuestro interno, en nuestro inconsciente, que nos va dirigiendo, ¿no? Con energía emocional hacia esa conducta que ellos esperan, hasta que la hacemos consciente. Y hasta que podemos, en un encuentro, en otros planos más sutiles, podemos a través de una regresión hacer un encuentro con esos papás en el momento en que están creando el proyecto, y podemos ahí introducir el cambio. Todos los cambios son importantes cuando se hacen en el momento en que se gestan, en que se originan. No cambia el evento. Los padres a lo mejor sí diseñan eso. Es decir,
la sustitución de un hermanito muerto o de otro hijo que nació primero y murió. Eso no cambia, pero cambia que en la aceptación o no de ese proyecto haya una petición de cambio y por lo tanto la energía emocional es la que cambia. Ok. La que permite que en el momento actual, quien ya sabe para qué fue proyectado, pueda crear su propio estilo de vida o programas de vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si durante el proceso de gestación de la mamá, esta tiene momentos de violencia o de depresión? ¿Eso cómo impacta en el proyecto sentido de ese hijo que van a hacer? Bueno, técnicamente se llama proceso gestacional, con proyecto sentido, gestación y los primeros 3 a 5 años de vida. Ese es todo un proceso. Entonces, si la madre durante la gestación sufre violencia, tiene algún tipo de situación difícil, pérdidas muy grandes, abandono de la pareja, muerte de alguno de los padres, en esa unificación que hay durante la gestación, el bebé siempre va a sentir lo que siente la madre. Ahí sí hay fusión. Entonces, así como hay la fusión en la nutrición, está la fusión emocional, ¿no? Entonces, el bebé siempre va a sentir lo que la madre siente. Y también en regresiones puede como devolver o separar o diferenciar lo que es de la madre y quedar como neutro para crear otro entorno emocional desde el momento adulto, digamos, ¿no? Ok. El tema aquí, y hasta donde entiendo, es que el bebé todavía cuando está en ese proceso de gestación no tiene una identidad del yo separado. Entonces Absolutamente. lo que él siente, lo siente como si fuese parte de esa mamá. Entonces lo siente como lo Exactamente, siente ella. igualito, están fusionados. Es decir, En la información emocional también. ok, o sea, que por ejemplo hay muchas personas que de pronto se cuestionan por qué sienten ciertas cargas emocionales, no sé, de ira, de enojo, de abandono, que muchas veces pudiera ser que ni siquiera son de ellos, sino de su madre, pero que en ese proceso de gestación se les quedó como impregnado. Sí, más que impregnado, tenemos ya estudios más recientes en relación a la información que está en nuestro ADN. Nuestro ADN es un componente básico para la gestación y para la adquisición de los rasgos que tenemos, características físicas, a veces también conductuales. Pero hay mucha información. Bueno, la investigación habla de 98% de información que antes llamaba basura, que es la información de el transgeneracional de cada uno de nosotros. No solo de mamá y de papá, sino de los abuelos, bisabuelos, hasta llegar a 7 generaciones por lo menos. Entonces, todo ese cuadro de información se queda almacenado y surge cuando en la vida externa, cuando en el mundo material de la interacción con otras personas, con eventos, en trabajo, etcétera, hay una situación que puede estar semejante, que puede ser semejante o estar en un momento parecido a lo que uno de nuestros ancestros vivió. Por ejemplo, un abandono de pareja, ¿no? Un abandono de pareja después de un año de noviazgo puede ser vivido como un drama exageradamente doloroso, ¿no? En el momento actual, Claro. y está relacionado con el drama de una abuela que queda embarazada y su pareja se va y la deja y la abandona con toda la responsabilidad y con toda, podemos decir, todo ese riesgo social que en las etapas de la abuela implicaba tener una maternidad sola, ¿no?
Claro. Entonces podemos ir entendiendo cómo la información del ADN brota y nos puede explicar conductas que a veces son exageradas para la dimensión del problema. Y sin embargo, cuando asociamos en esa respuesta hay una identificación con alguien que de verdad padeció en un nivel mucho mayor eh, el mismo tema, podemos entender y visualizar cómo está la información guardada. Nadie le contó qué pasó con la abuela, ni siquiera lo sabía, ¿no? Y sin embargo, ahí está la respuesta. Entonces, sí, el ADN guarda información de lo que es la transmisión transgeneracional. Aquí le quiero hacer una pregunta quizá un poco más práctica porque de pronto creo que la gente que no conoce tanto de las terapias transgeneracionales y me ha tocado convivir con personas que cuestionan mucho este tema como científico o acotado a lo que puede sumarte 2 y 2 son 4, ¿no? Que hasta eso es relativo. Normalmente hay personas que se cuestionan sobre lo transgeneracional, que cómo es posible que pueda impactarte algo que ni siquiera tú hubieras llegado a este mundo porque sucedió 7 generaciones anteriores. Eso desde un nivel más práctico, ¿no? Para quien no conoce tanto de la terapia transgeneracional como un paréntesis para quien es la primera vez que se acerca a este tipo de conocimiento, ¿cómo es que eso sucede? ¿Cómo se da? Lo que sucede es que tu programa se llama Desde el Alma. Está más enfocado a esa dimensión que a la dimensión de la personalidad concreta, tangible, medible, ¿no? Así es. Y por lo tanto, probablemente todo este auditorio que está aquí acompañándonos está un poquito más preparado para entender que el trabajo intuitivo, que toda esta línea que tenemos desde nuestro hemisferio cerebral derecho, nos va llevando a desarrollar la intuición. Y la intuición no es adivinanza, es un algo muy profundo que nos da la certeza de que algo que resuena en nosotros, que cambia podemos decir, las sensaciones de nuestro cuerpo, es real. Claro. Tan real como el pensamiento. Y yo diría más real. Porque el pensamiento está estructurado en base a ciertos valores que la cultura de la civilización nos va dando. Y entonces pensamos de determinada manera porque así nos fueron inculcando. Y aquí es la certeza. Entonces, si nosotros trabajamos sin tiempo y sin espacio, porque para el inconsciente no hay tiempo, no hay espacio, para el alma tampoco, el alma está entrelazada con el inconsciente, de alguna manera, desarrollando la intuición, quien trabaja lo propio y quien orienta y ayuda a estructurar o a lo mejor solamente observa las energías que se dan y puede retransmitir esas energías en algo más, podemos decir, más relacionado con el problema actual del consultante, es más que suficiente para lograr un cambio. Aquí yo diría, los resultados son los que hablan, ¿no? Claro. Por otro lado, no todo se da en el campo que yo le llamo cuántico, bueno, no solo yo, obviamente, la nueva ciencia le llama campo cuántico, porque también desde el árbol familiar, desde una estructura como puede ser un genosociograma, muy similar al, podemos decir, al organigrama de una empresa, desde la idea de las jerarquías y poner los elementos que la componen, también podemos conectar con nuestros ancestros y ver qué correlación hay entre mis emociones, a veces injustificadas,
y las emociones que estuvieron rondando en el sistema familiar. A veces esta necesidad mía de ahorrar de una manera desmedida, es un ejemplo claro, de una manera desmedida, no tiene que ver con mi vida actual, donde todo está asegurado. Tiene que ver con un programa de carencia que vivieron mis ancestros y que yo no sabía. Entonces, eso me permite, al dejarles a ellos su tema, resuelto o no resuelto, y abrirme yo a eso que cargo, soltarlo, regresarlo, permite cambiar de conducta, así de fácil. Y la llave de los pensamientos no interviene. Interviene esa intuición, esa información transformada para mí en dejárselos a ellos y de alguna manera permitirme vivir con mi propia, con mis propias características de vida, ¿no? Claro. Entonces sí, es la intuición básicamente y aceptar que la lógica no va con la intuición, pero el amor sí va con la intuición. Ahorita que mencionaba lo del árbol genealógico, pensaba que en general la mayoría de las personas no estamos como acostumbradas a hacerlo o a tenerlo muy consciente, Ajá, ¿no? claro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas, no sé, que vienen, que son adoptadas y que no tienen conocimiento alguno de su árbol a nivel consciente, o personas que no tienen información porque no se las contaron, porque la mayoría de sus familiares ya murieron? ¿Cómo es que estas personas pueden acceder a esa información si no la tienen a nivel consciente, doctora? Bueno, aquí tenemos varias situaciones que se pueden abordar. Una de ellas es que, por ejemplo, el caso de adopción, se puede representar en un campo, porque el campo cuántico es más que la caja de Pandora. Tiene la información de nuestro sistema desde casi desde el origen de la tribu o el clan, y tiene la información de todos los campos mórficos que se llaman, que son campos de resonancia que están influyendo en nosotros, en nuestro mundo, digamos, actual, y que siempre han estado como a veces en pugna, a veces en armonía, el campo de mi herencia y el campo de mi entorno, Okay. ¿no? Todo esto está en lo que le llamamos campo cuántico de una constelación individual o grupal, donde llega la información por intuición, ¿no? Tú has Claro. estado, has sido excelente representante y has visto cómo te llega información. Sí. Pero sí, es el pensamiento, no lo deja pasar. Pero si es el hemisferio derecho, sí lo deja pasar. Y es ciertísimo. Entonces ahí puede, si colocamos representantes de la madre y el padre biológico, puede recibir algo de información. En el entendido de que lo que importa es preservar ese vínculo afectivo amoroso de alguien que dio vida y de alguien que ayudó a engendrar vida. Y continuar con toda la información, y ahí puede haber información. La intuición del representante, la intuición del constelador y la intuición sobre todo del que observa, que es el consultante, puede darle cierta información de ello. Okay. Pero cuando hay una adopción, la entrega es entrega completa. Es una responsabilidad, porque si no se hace, se transgreden ciertos órdenes que Claro. están dados en el universo, ¿no? Y esa entrega hace que el campo mórfico, que también aparece ahí en esa situación, es toda la información de los ancestros, de los padres del corazón, ¿no? Claro. Entonces, en realidad en las adopciones hay dos tipos de información, pero nosotros nos basamos
como si llegara alguien a una terapia y tiene esta historia de adopción, nos basamos en lo que el campo mórfico, todo lo que rodea a los padres, de hecho, los padres de crianza, los padres que dan amor y cuidados y educación, están lo que ellos tienen. Y hay como una conexión, digamos, pequeña, pero muy profunda, con quienes transmitieron la vida. Claro. Si ahí, en ese campo, sale otra información, quiere decir que era importante que el consultante o la consultante lo supiera, ¿no? Claro. Y si no, me entrego, es decir, aquí en todas las terapias actuales, todo es asumir lo que hay. Entonces, asumo que estos son mis padres, me entrego a mi destino, ¿no? Y agradezco quienes pudieron impulsar mi vida, a quienes conformaron mi vida. Claro. Y me quedo con los que están conmigo hoy, porque eso es lo que hay, eso es lo que asumo. Entonces ahí no podemos saber si una conducta, podemos pensar en una conducta adictiva, viene de la familia biológica. No sabemos, pero claro, ya lo que sí sabemos es que no se heredan las conductas como tal, lo que se hereda es la información, no la conducta, claro, ¿no? Ni siquiera la enfermedad se hereda como tal, se hereda la información que genera la enfermedad. Es como algo que traes, pero que no necesariamente se expresa o se expone si no hay ciertas circunstancias que lo... Exactamente, así es. Ok. Exactamente. Ok. Hablando un poquito de este tema de adopciones, me vino a la mente el tema del abandono y la sensación de separación que se siente al nacer. ¿Esto siempre ocurre? ¿Siempre hay una sí, en mayor o abandono? menor grado sí ocurre. Es un trauma. Okay. Sumado a la forma de nacer, que también genera cierto tipo de traumas. Si al nacer hay anoxia, o sea, falta de oxigenación, es un trauma. Si el movimiento por el canal uterino es como forzoso, interrumpido, hay mucha angustia, mucho miedo, y se nace y es como llegar al vacío de ese útero tan nutritivo, tan protector, ¿no? Pasamos a un medio externo, frío, y muchas veces hostil, porque si es en un hospital, puede estar mecanizado, puede ser así como, recibo, palmeo y ya, ¿no? El que sigue. A veces no. Entonces, ahí viene la situación de que el cambio es tan brusco, y si viene de un nacimiento traumático, se suma. Y si es separación, simple y sencillamente porque ya no está dentro de la mamá, ya esta situación se acabó y viene el corte del cordón umbilical, y es la primera señal de separación. Que se repara, sí se puede reparar en el momento, es decir, después del corte del cordón se le puede colocar a la mamá, puede estar con la mamá, y entonces fluye esa energía amorosa que restaura, pero queda una pequeña huella. Ahora, si mamá no está en condiciones, si mamá murió en el parto, si mamá quedó como muy anestesiada, delicada, hubo algún tipo de accidente en ese momento del parto, o mamá no está disponible para ese bebé en ese momento, porque pueden pasar muchas situaciones externas alrededor de ella, no va a poder reparar. Y entonces va a quedar siempre esa sensación de abandono, ese miedo al abandono, que se va a reflejar en la pareja. Si se va a reflejar en que me voy, ya es para quien se queda en la relación, no puedo vivir sin ti. Eso es infantil y
efectivamente, un bebé no puede vivir sin cariño materno Claro, o sustituto materno, pero sin amor, sin cariño, sin cuidado, sin nutrición en todos los planos, ¿no? claro. Pero se vive de esa manera porque hay una herida que no se pudo restaurar, ¿no? Eh, ese miedo a la separación lo viven los niños de pequeños cuando van al kinder o van su primer día de kinder, su primer día de escuela primaria, están como con ese temor de nunca más volver a encontrar a mamá, Claro. ¿no? Y en los casos de adopción es más profundo, porque la herida ahí está. La herida no se restaura, Sí, ¿no? lo que va cambiando es como el nivel. Todos tenemos esa herida o esa huella de Claro, abandono por el hecho mismo, ¿no? De separarnos de ese todo. Lo que cambia es así. la gradación de esa herida. Y que se pueda reparar o no, porque hay casos donde esa herida no se repara. Y eso, sumado a otras situaciones, se engloba en un concepto que llamamos el movimiento interrumpido hacia la madre. O sea, voy hacia mi madre o voy hacia mi padre en un segundo término, ¿no? Y no está para mí. Y no está desde que nazco, o sea, desde el nacimiento, o puede no estar a un año de vida, a mis 3 años de vida, y va generando una situación de enojo muy profundo y de miedo a vincularme en Claro. lo profundo. Entonces se generan conductas autodestructivas que va mucho con este tema en el que tú te enfocas, ¿no? O conductas que si no son autodestructivas, son de falta de empatía. Es decir, lo que siente el otro no me importa, no me Claro. llega, porque lo que yo sentí en el abandono, que nadie reparó, me hizo pasar desde de la angustia a la indiferencia. Y me quedé ahí estancada. Y soy una persona poco empática. Y los hay, tristemente, ¿no? Porque van cargando con una historia de relaciones que no le dejan experiencias de vida, que son relaciones que se suman, pero no es el contacto profundo, los vínculos que nutren el alma, ¿no? Eh, pero bueno, desde estas nuevas técnicas, muchas cosas se pueden reparar. Es Hay, volver al momento ajá. y cambiar el resultado del momento. El momento no lo borramos, pero la secuela de ese momento de separación sí la podemos cambiar. Esto me lleva a pensar, hay personas que realmente están rotas, me refiero rotas sin poder repararse o medio repararse, o, o realmente cualquier historia, por penosa y dolorosa, fragmentada que sea, se puede mejorar, quizá no en una restitución al 100, pero no sé, lo pongo con una analogía de la discapacidad, ¿no? O sea, a lo mejor alguien sufre un accidente y entonces ya no puede estar al 100% como estaba antes de ese accidente, sin embargo puede tener una muy buena calidad de vida. ¿Pasa lo Y mismo con estos temas? rehabilitación. Ajá, ¿pasa lo mismo con Sí, esto? sí, en parte. Hemos evolucionado mucho desde la psicoterapia. Eh, yo me inicié desde la psicopatología porque soy psicóloga clínica. Obviamente ya no es mi enfoque. Claro, Desde lo clínico, lo que se da en estos casos de poca empatía es muy difícil de cambiar. Todos los seres humanos, todos, tenemos cuerpo, mente y alma. uh-huh. Si el alma se abre, si el alma flora, ¿no? Sí se puede cambiar, se puede restituir eso que faltó. Pero para eso necesitamos que la persona se conecte con su alma. Claro, Pueda en un momento dado, primero tener fe en sí mismo. En un segundo momento, tener la suficiente capacidad de aceptación de que sí hay
cambios y que esos cambios no solo dependen del terapeuta, dependen de sus pasos hacia una conciencia más abierta. Claro. Todos nacemos con la posibilidad de amar, pero si cerramos la válvula, la llave del corazón, no vamos a poder emitir esa energía, Claro. ¿no? Entonces, tiene que haber sí una intención. Quiero. Si es sí quiero e intentaré, hasta ahora no pude, pero intentaré, siempre habrá pequeños avances. Ok. Sí, es... Nosotros desde constelaciones hasta el perpetrador, que es alguien con cero empatía, cero, si asume su responsabilidad, puede ser que transforme esa energía destructiva hacia algo más conciliador y a veces hasta algo más amoroso. Se le da la oportunidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque funciona. Si no funcionara, no se les daría esa oportunidad de decir, tomo mi responsabilidad. Si lo tuviera que volver a hacer, no lo haría, ¿no? Claro. Entonces sí se puede, pero los grados dependen de la intención del consultante. Sí, esto lo pregunto porque yo me he topado en constelaciones que he hecho con usted y también lo he visto incluso afuera, que a veces las personas, sobre todo cuando están preocupados, por ejemplo, es muy clásico que los papás llevan a sus hijos, ¿no? Porque quieren que sus hijos estén mejor, o los llevan a psicoterapia como si fueran bicicletas y que les cambien una pieza. Como si esto fuese solo labor del terapeuta, cuando en realidad yo tengo la impresión que justamente las cosas cambian en un nivel mayor o menor a partir de que el que está siendo afectado quiera cambiar. Exacto. ¿No? Si no, todo lo demás es como irrelevante porque quien tiene que hacer, digamos, el cambio principal. El trabajo, claro, es el interesado. Exacto. Porque no podemos transformar a quien no abre la puerta. Exacto. Para dejarnos entrar. Más bien no a nosotros, sino esos instrumentos que manejamos para la sanación, no nosotros, los instrumentos. Pero si no los dejan entrar, no es posible. Sí. Y esos son los casos que no funcionan en terapia. No ayudo, no me presto, no quiero, no puedo, no es mi momento. Claro. Y el alma es sabia y en un momento dado llamará a su puerta y ahí vendrá el deseo de cambiar. Siempre llega, ¿no? Okay. Cuando estamos en la infancia, este guión de vida, ¿cómo se va haciendo, cómo se va escribiendo, doctora Lieberman? Sí, fíjate que así como tenemos esa dirección que nos da el proyecto sentido, también las experiencias que se viven desde el nacimiento en el seno familiar hasta los 5 años, por ejemplo. Algunos lo ponen los 3, otros 5, otros 7. Vamos a centrarlo en los 5 o 6 años. Pasan eventos. Por ejemplo, puede pasar que una hermanita haya fallecido porque el médico no llegó a tiempo, no se la llevó al hospital, no se valoró la importancia de su síntoma y se dejó pasar. Y probablemente el hermanito menor o mayor, que esa niña, pueda decir, yo voy a ser médico, porque yo tengo que reparar esto que pasó y ayudar a otros a que no pasen por lo mismo. Esa es una experiencia. La de carencia, por ejemplo, que habíamos hablado, es decir, si en mi familia, entre mis 3, 5 años, yo veo que mi papá queda desempleado
y veo que mamá estira y estira y estira el dinero y voy percibiendo que no hay, aunque las cosas mejoren después, uh, yo me hago una idea de que hay que ahorrar y de que hay que estirar el peso y que tiene que servir para muchas cosas, ¿no? Claro. Y esos son guiones de vida. Otro guión de vida puede ser, vi la violencia de mi padre hacia mi madre, ¿no? Yo necesito defenderla y defenderme de la violencia de mis padres. ¿Qué es lo que puedo hacer? Probablemente sea policía o boxeador, pero es más probable que sea policía, ¿no? Sí. Y ahí se va generando, ¿qué voy a hacer en el futuro? Basado en lo que vivo en mi momento de infancia. Eso es el guión de vida. Ahí se aplicaría un poco este título de un libro que creo que en la psicología en su momento fue muy famoso, de Infancia es Destino, en este sentido, ¿no? En este sentido, que lo que vivimos nos marca y nos influencia para lo que posteriormente decidimos ser o hacer. Ok. Así es. Este tema de lo transgeneracional evidentemente no nos va a alcanzar un programa para hablar de muchas cosas. Me gustaría en este primer tema... Da para mucho, ¿verdad? Muchísimo, pero me gustaría ir cerrando un poco con algo que me quedé reflexionando después de todo lo que platicamos. Este proyecto Sentido que traemos por parte de nuestros padres, de nuestro clan, la persona puede, o sea, siempre hay una especie como de no sentirte a gusto o confrontado con ese proyecto Sentido, o hay personas que de verdad están alineados con ese proyecto Sentido que reciben de sus papás, o siempre hay como esta confrontación, esta oposición. Mira, puede no ser oposición, pero es una carga, porque lo diseñaron otros para ti. Y a lo mejor ese proyecto puede funcionar hasta tus, por ejemplo, ¿no? Hasta tus 20 años. Pero ellos lo diseñaron en base a su historia, a sus necesidades de reparación o compensación, y en base al momento cultural, no solo familiar, transgeneracional, que es lo que pasó en la familia que se guardó en el inconsciente, ¿no? Eso es lo transgeneracional, sino que se diseñó porque en esa época de los padres, hace 20 o 30 años, los programas de vida eran diferentes a los que son hoy. Hay mucha información nueva y mucho estilo de vida nueva. Hace 20 años, o 30 o 40, ser profesionista era como lo básico, tener una formación sólida para tener una situación económica buena era lo básico, a lo mejor ser agricultor no era lo que los padres ponderaban, y hoy día los agricultores son estudiados del TEC de Monterrey y tienen toda la información y todo el conocimiento de cómo explotar la tierra para que salga mejor el producto, y son tan valiosos como el ejecutivo de cuello blanco. Entonces las cosas van cambiando. Y por eso es que el proyecto de los padres no siempre, por ejemplo, el proyecto de una madre de que mi hija se case de blanco y se case y tenga una familia y 4 hijos, y que el hombre proteja y que el hombre la pueda mantener, está totalmente fuera de un contexto actual. Entonces sí tiene que cambiar el proyecto. Claro. ¿No? Sí, o sea, es decir, incluso puede ser que a lo mejor, poniendo este último ejemplo de a lo mejor la mamá que quiere que su hija se case de blanco y tenga una pareja, que la mantenga, puede ser que cierta parte de sí quiero tener una pareja, sí quiero tener una relación estable, coincida con ese proyecto, pero quizá no la forma en que se va a desarrollar, porque tal vez
no se casen, simplemente vivan en unión libre, aunque tengan una relación estable. Tal vez no se case de blanco, pero a lo mejor se casa de amarillo y de todas formas ella es muy feliz. Es decir, lo que va cambiando quizá no es la esencia de necesariamente, la esencia de ese Claro, proyecto sino la sentido, forma. sino la forma. Ok, ok. Pero eso es en los casos más leves, Miriam. Pero hay casos donde tienes que sustituir a un muerto, donde tienes Claro. que bueno, sí, también tienes que sustituir a tu papá y ser la pareja parental de tu padre, de tu madre, perdón, sustituyendo al padre. Es decir, pareja parental quiere decir pareja afectiva que contiene, que escucha, que acompaña, que apoya, dejando de lado totalmente lo sexual, totalmente. Entonces, ¿por qué tienes que ser una pareja de tu mamá y no tener tu propia pareja al 100, ¿no? Claro. Siempre son tres en un vínculo si es que logras hacer tu propia familia. A veces no se puede, ¿no? Entonces, esos son los proyectos sentidos profundos que sí afectan el desarrollo de los hijos. Claro. Porque, como tú dices, hay algunos que son de forma, no de fondo. Que de fondo yo ahí sí me permito decir que hoy día una mujer se considera independiente. Sí puede tener una pareja, pero no para depender de ella. Claro. ¿No? Esta evolución que fue fuerte, dolorosa, se está logrando. Sí. Soy independiente y tengo a mi pareja. Exacto. Y esta pareja me tiene a mí. Entonces, sí, esos proyectos que limitan la vida del hijo o de la hija, esos hay que cambiar, Claro. indudablemente, ¿no? Claro, hacer que la historia provenga de la persona y no desde afuera, que seas tú el que la escriba y no que sea un guión que Bueno, tú actúes. tú la escribes sin cargas, pero si ya desde que vas a nacer, desde que te van a engendrar, te dan una carga, ¿no? No es algo que, porque, por ejemplo, para que quede claro, si nosotros hablamos del hijo que es compañero de la madre, esto se puede generar de dos maneras, desde el proyecto sentido, porque en el embarazo, perdón, porque el hijo es concebido o desde antes de la concepción, esta mamá no tuvo a su papá y dijo, yo voy a tener un hijo para que a mí me apoye, ¿no? Claro. Queriendo como restituir, reparar lo que vivió su madre en ausencia de pareja, es una opción. Pero también como guión de vida, si yo veo que mi padre, ejemplo, por su trabajo, está ausente y cuando llega es violento y no está cerca de nosotros y menos de su pareja, que es mi madre, yo voy a ir creando un guión de vida, debo acompañar a mi mamá, debo apoyar a mi mamá, debo tener cercanía con mi mamá y son como momentos diferentes. Claro. Eso lo decide el niño. Es más fácil de transformar porque el niño puede entender desde el adulto que lo que él trazó como niño fue por amor a la madre. Y ahora ese mismo amor va a hacer que haga su propia vida. Pero si es una deuda porque no está cumpliendo con un contrato imaginario de la mamá hacia él para engendrarlo, llena más culpa, es como a un nivel más profundo el cambio. Y hay que aceptar o conocer de dónde viene, en qué etapa se formó esa situación. Claro, ¿no? Que es ahí donde viene todo este trabajo ya más a detalle, ¿no? Exactamente, en qué etapa se hizo esto. ¿Se hizo desde mi mamá o se hizo desde mi voluntad de niño que por amor ciego a mi madre quiero acompañarla? ¿No? Exactamente. Es interesante ir viendo las facetas, los detalles, ¿no? Pues, doctora Lieberman, le quiero agradecer ya cerrando esta charla el día de hoy. Ojalá nos pueda acompañar en otras emisiones para hablar de otros temas, que la verdad es que el tema transgeneracional es profundo, es exquisito y en lo particular
a nivel de alguien que lo ha, pues que ha sido una herramienta en mi proceso, la verdad es que lo recomiendo muchísimo, ¿no? Ayuda a complementar muy bien todo lo que a veces se trabaja en un proceso terapéutico ya a nivel individual. Es una muy buena herramienta para cosas que no se entienden a nivel consciente, ¿no? Y desde los planos sutiles del alma, que es como tu tema, es muy importante ver no solo como lo transgeneracional, sino como el cierre de ciclos, el soltar los apegos, Claro. el no instalarnos en la carencia, va abriendo las puertas, puertas sutiles, puertas energéticas, amorosas del alma, para poder integrar la mente, el cuerpo físico con el alma. Entonces, son dos talleres diferentes, uno sobre pareja, pero que aborda como estos temas más novedosos, no tan comunes en lo que es la información sobre pareja, y ejercicios además prácticos, y Claro. esta parte de una unificación interior que si se logra, siempre nos va a llevar hacia la vida. Claro. Siempre nos va a llevar hacia la evolución, hacia el amor de lo que tenemos o hacia lo que tenemos y de una conexión profunda en agradecimiento, en aceptación, con todo lo que la vida y los recursos que la vida nos da. Entonces, bueno, esos dos talleres son muy importantes. Pues yo la verdad es que sí los invito, la doctora Lieberman cada cierto tiempo, yo voy a dejar sus datos de contacto al Ah, sí, cierre de este video, gracias. suele hacer talleres cada cierto tiempo, yo he formado parte de algunos y es cierto, son herramientas que te ayudan mucho a tu nivel personal de evolución y empiezas a ver cambios en el tiempo, ¿no? Algunos de manera inmediata, algunos los ves obvio en el devenir, pero sí se los recomiendo, creo que son herramientas que a todo ser humano nos puede ser muy útil. Muchas Bueno, gracias por haber Miriam, pues estado yo te aquí. agradezco a ti esta oportunidad que me das de transmitir la información y de poder expresar ante tu público lo importante que es hacer una terapia que involucre el alma, que involucre, sí, la personalidad, obviamente, Claro. pero que sea más, como más global, como más profunda. Y poder estar en tu espacio me encantó y espero que se siga dando esta situación. No, ¿Eh? agradecida yo, Muchísimas de verdad. gracias y Muchas gracias. nos estamos comunicando. Claro que sí. Muchas Ok, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Desde el Alma y nos vemos hasta la próxima. muy bien.